¿Ahora te salió? Ahora sí. Vamos. Emi, ¿tú estás ahí? Que algo me pasó que no me veían la pantalla completa, ¿verdad? Solo veían como... No, creo que sí, veíamos pantalla No, completa. sí, Prueben. A ver, dime. sí, sí, ¿Se ve en pantalla Sí, completa? sí, se ve pantalla completa. Está sí. bien. Que me Y ahí sale estamos una grabando. pausa, muy raro. Bueno, Ya, ahora las que se pueden mutear y el que se muteen, a no ser, no sé, Emi si va a hacer preguntas entre medio, pero ahí a medida que sea necesario nos vamos desmuteando. perdón, es que... Ya. No los voy a ver, pero no importa. Ya. Ahí sí, ¿cierto? O sea, ahí te vemos y vemos la presentación. Genial. Bueno, primero saludarlos a todos, a todas. Estoy muy feliz de nuevo de poder estar compartiendo con ustedes, de ver cómo también se armó algo como bien bonito e interesante con todas estas sesiones. He podido estar en algunas, en otras no, pero estoy muy feliz con esa idea que hubo hace un tiempo y que ahora ya esté llegando a su final. Entonces, hoy día lo que queremos es poder conversar sobre el trabajo doméstico y de cuidados. Me gustaría partir, obviamente, invitándoles a que puedan interrumpirme, conversar y responder, en el fondo, a ciertas preguntas cuando vayan apareciendo, pero libremente, en el fondo, como yo no los puedo ver como tengo la pantalla completa, que puedan simplemente abrir su micrófono y interrumpirnos. Entonces, en relación al tema de los trabajos domésticos y de cuidado, me gustaría partir em, definiéndoles un poco lo que a nosotras, o lo que se entiende por cuidados y por trabajo no remunerado. Cuando nosotros vemos el mundo del trabajo, en el fondo, en primer lugar, uno siempre se imagina que los trabajos tienen sueldo, que hay una paga, que hay una remuneración, pero en realidad en el mundo, y particularmente en Chile, no es así. Hay trabajos que sí son remunerados, pero también hay otros trabajos que no lo son, y dentro de estos trabajos que no son remunerados, nos encontramos con los cuidados y con las labores domésticas particularmente. ¿Ya? Cuidados a una otra persona familiar o a alguna persona dependiente, alguna persona que tenga alguna enfermedad, que tenga alguna discapacidad, y que hoy día la mayoría de esos cuidados, de esos trabajos, digo, no son remunerados. Entonces, primero, partir en el fondo como comentándoles que cuando vemos en particular los trabajos no remunerados, tenemos que pensar que son estos trabajos que sostienen la vida al final del día. Es decir, que si no existieran estos trabajos de cuidado, no tendríamos las condiciones para poder subsistir ni menos trabajar remuneradamente. ¿Ya? Esto, en el fondo, es pensar que el trabajo de cuidado y las labores domésticas entregan elementos que son físicos, la comida, por ejemplo, la ropa lavada, etcétera, pero también otros elementos simbólicos que van permitiendo que la sociedad funcione, ¿ya? Y lamentablemente tiene la particularidad de que es un trabajo que es gratis, que no tenéis días libres, que no hay un seguro para este tipo de trabajo, no hay seguros médicos, no hay jubilación respecto a estas labores, no tenéis vacaciones, en el fondo son labores que ocurren constantemente a lo largo de toda la vida y durante todos los días sin ningún tipo de excepción. Pero que son, y es lo que al final apunta a lo que vamos a conversar hoy día, los más importantes porque permiten que todo lo demás funcione. O sea, hoy día yo no puedo ir a trabajar a un trabajo remunerado si es que no llevo mi comida, si es que no puedo hacer aseo en mi casa, si es que no ocurren varias cosas que permiten que yo salga vestida con mi almuerzo lista para salir a trabajar. Entonces, y en relación a lo que yo les hablaba del trabajo remunerado o no remunerado, se habla mucho sobre esta diferencia entre el trabajo productivo y el trabajo reproductivo, ¿ya? Entendiendo también que el trabajo productivo tiene que ver con estas actividades que generan bienes y servicios, con, en el fondo, trabajos que producen un resultado material, económico, de capital en la sociedad.
y que el reproductivo no nos referimos como a la reproducción biológica de las personas, sino que nos referimos a que permiten producir lo que las personas necesitan para vivir. Es decir, el alimento, o sea, la comida, cocinar la comida, limpiar y lavar la ropa, vestirnos, permiten en el fondo generar las condiciones higiénicas en una casa para poder vivir, etc. Esa es la diferencia. Lo que pasa acá es que el modelo social, económico, hace que este trabajo productivo sea remunerado, haya un salario, una paga por él, y el reproductivo no lo sea. Y eso también está dentro de un contexto cultural que lo veníamos hablando en las sesiones anteriores, donde hay ciertas normas de género que también implican que lo productivo sea lo valorado, que tenga que ver con el mundo público, con lo que ocurre fuera del espacio de la casa, y lo reproductivo no sea tan valorado y se centre simplemente en el espacio privado, en la casa, en estas 4 paredes. Pero igual en el fondo, desde el feminismo, nosotras no nos acomoda mucho esta diferencia, porque lo reproductivo igual es un elemento trascendental para que funcione lo productivo, o sea, es parte del mismo sistema. Entonces, más adelante vamos a poder entender por qué quizás esta diferencia también nos ha perjudicado y ha permitido que se sostengan otro tipo de diferencias y consecuencias a partir de esto. Entonces, lo que más me gustaría como agregar y dejar claro en relación a esto es que hoy día estamos en un momento donde existen labores que son más valoradas, que ocurren en la esfera pública y que tienen que ver con la producción, y otras que no son tan valoradas y que ocurren en el ámbito privado, que tienen que ver con estos trabajos de cuidado y labores domésticas. ¿Hay una forma en que voy a ver a todos? No, sí, pero es que no puedo cambiar, no importa. Y una de las diferencias más grandes entre estos dos mundos, ¿cierto? De las labores remuneradas, las labores productivas, y las labores no remuneradas, que son en el fondo las reproductivas, tiene que ver con la unidad de medida. Nosotros hoy día medimos en el fondo el trabajo productivo en relación al capital, en relación al pago, a la plata, ¿no? A la producción, que siempre en este sistema está alineada al capital. Pero el trabajo reproductivo no se mide en relación a eso, se mide en relación al tiempo. Y es muy importante porque es justamente el tiempo, incluso una unidad de medida que es infinitamente más valiosa que el mismo capital. Y, por ejemplo, también es el mismo tiempo el que nos amarra y nos hace, en el fondo, quedarnos imposibilitadas a salir a trabajar al espacio de trabajo formal, remunerado, etcétera, porque tengo que cumplir, ¿no?, con estas labores que me implican este tiempo y que son fundamentales para poder seguir realizando el resto de las cosas. Entonces acá yo me acuerdo que lo conversaba con el Cote porque hay algo muy particular que tiene que ver con el gramo, que es la historia de los almacenes en el fondo, y cómo para los almacenes surgen... Emi, perdón por interrumpir. Tengo una pregunta, quiero ver si soy solo yo, pero solamente estoy viendo la primera slide, no avanzado. ¿El resto está viendo la primera slide nomás? La primera slide, sí. Ah, no. Sí, solo la primera. La primera. Sí. Ya, vuelvo. Ah, chuta. Sí, Ya, sí, no. voy a mostrarles, sí. Por eso te decía, lo de arriba tenéis como formas de compartir, y a mí me dijo que hay una que se llama side by side, que ahí podéis ir viendo lo que vemos nosotros y nos ves a nosotros. ¿Cómo? A mí te muteado. En el menú de Zoom, Emi, Sí, estoy en el menú de Zoom. como configuración, ¿Ya? y está la vista side by side, que es la opción de más abajo. Es que no me aparece. A ver, déjame si lo pongo. Ya, pero filo, si no lo hago
lo hago de otra manera. Tranqui, sí. Yo había avanzado en todas las diapositivas y ustedes mirando onda la foto de inicio. La primera, sí. Qué rápido el servicio técnico. Sí. Mostrar por el de video, sí. A ver, voy a arreglarlo de otra manera. Lo siento. Vamos a ver si es esto. Ahí se ve, no. Ahí no Esta es la pasó primera. la imagen, ¿verdad? Ah, no sé por qué. Qué raro. Oye, Emi, si queréis me la mandáis y yo presento, o yo te voy cambiando. Ya voy de nuevo. Ahí sí, no. Ya, eso o lo voy a cambiar a PDF. Como quieras. Ah, ya son aquí. ¿Qué? No sé, es que yo soy cacho. Ya. ¿Ahí sí? Todavía vamos a la primera. Sí. Ahí sí. Ya, genial, sorry. Bueno, entonces solamente para repasar, en el fondo que se queden como con esta definición de lo que era el cuidado, los cuidados, el trabajo de labores domésticas y de cuidado, que permiten y sostienen la vida al final del día, o sea, generan las condiciones para poder realizar todas las otras cosas del día a día. Lo que hablábamos de la diferencia entre el trabajo productivo y reproductivo, ¿no? Luego, y ahora acá donde estaba, que tiene que ver con cómo es la unidad de medida para este tipo de trabajo que tiene que ver con el tiempo. Y lo que les quería comentar era este ejemplo de almacenes, que en el fondo es un poco la historia desde donde surgen los almacenes y por qué, por un lado, se da esta particularidad de que la mayoría de las almaceneras son mujeres y que los almacenes están dentro de la casa. Y tiene que ver también en el fondo con esto, con la posibilidad, o sea, con la necesidad de maximizar el tiempo a lo más posible, siendo mujer, en familias donde hoy día son ellas las que realizan la mayoría de estas labores de cuidado y de trabajo doméstico, y es a tal nivel que tengo que en el fondo buscar cómo subsistir económicamente, pero sin salir de mi casa, sin salir de este espacio privado. Entonces tengo que mezclarlo y tengo que empezar a vender productos desde mi misma casa. Y en el fondo es un ejemplo que quizás le haga más sentido porque lo ven y lo vemos en los barrios con los mismos almacenes, pero no podemos ni siquiera separar este mundo de el trabajo de las labores domésticas con un trabajo formal como es ser almacenera. ¿Por qué? Porque tengo que maximizar al máximo mi tiempo para poder cumplir con todos estos trabajos que lamentablemente la mayoría de las mujeres no tienen ayuda, que eso lo vamos a hablar después, de otra persona. Entonces las mujeres hoy día se enfrentan a una pobreza que no tiene que ver solamente con lo monetario, también tiene que ver con el tiempo. Y eso es muy fuerte porque en el fondo las dejamos aún en una condición de más desigualdad, de más pobreza y de más precariedad. Y para poder entender cómo se sostiene esto y cómo avanza y por qué existe en este mundo donde hay algo que no es valorado, hay algo que ni siquiera es remunerado, tenemos que ver sí o sí lo que se entiende como la división sexual del trabajo. Y en el fondo este concepto nos permite analizar, ¿cierto?, como con más detalles los roles sociales que están diferenciados por género, que es lo que hablaba yo hace varias semanas atrás cuando les mostraba estos roles y estereotipos de género. Esto también en el fondo permea hacia los espacios de trabajo. Hoy día hay una estructura social que se construye socialmente, culturalmente, en la que hay ciertas labores
que son feminizadas y hay ciertas labores que son masculinizadas, ¿ya? Lamentablemente, y como lo vimos al inicio de las sesiones de estas jornadas, el hecho de cuando hay en el fondo relaciones de género, se da que hay relaciones de poder y jerarquías en el fondo de poder. Entonces eso también ocurre acá en los espacios de trabajo. Las labores que son feminizadas están menos valoradas que las que son masculinizadas, ¿ya? Y eso se puede ver de distintas formas, o sea, desde una valoración más subjetiva, o también incluso desde cómo son diferentes los sueldos según cada una de estas labores. Y también implica que de manera indirecta, en el trabajo formal, en un trabajo remunerado, igual aquellas labores que son más feminizadas tienen que ver justamente con las labores asociadas a los cuidados y similares a los trabajos domésticos. En el fondo, no sé, las labores de educación, por eso vemos que hay muchísimas más profesoras, más educadoras de párvulo, no sé, las labores, por ejemplo, en el área de la salud, las enfermeras, matronas, etcétera, tienen mucho que ver con esto del cuidado. Y así se va replicando una estructura que diferencia por género y que le da mayor valoración a lo que es masculino respecto a lo que es femenino. Entonces se replican estas jerarquías de poder. Y empezamos a tener áreas muy marcadas que por consecuencia tienen en el fondo un impacto en lo que yo les decía del sueldo, de la posibilidad de participación, y otras cosas también que las vamos a ir viendo un poquito más adelante, pero que se ligan a lo que comprendemos por división sexual del trabajo. Y estas en el fondo labores que son más feminizadas, pese a que son menos valoradas, hoy día en pandemia, por ejemplo, se da la paradoja de que hoy día son las más importantes. Entonces es muy raro cuando lo empezamos a analizar y nos damos cuenta que, chuta, algo que que socialmente no se valora mucho, hoy día nos está permitiendo mantenernos vivos. Y hoy día nos está permitiendo, no sé, que las personas que cuidan puedan preocuparse también de otras personas y que, no sé, si es que yo, no sé, tengo que trabajar, teletrabajo y tengo familia, tengo niños, niñas, he podido empezar a comprender lo que significa todas las labores de aseo, las labores higiénicas dentro de la casa, todo lo que significa la labor de crianza, y la pandemia ha permitido ver y darnos cuenta también de la relevancia de esa. Entonces aquello que antes no era valorado, hoy día quizás está empezando a ser un poquito más reconocido. Pero por sobre todo, el tema del trabajo no remunerado, de las labores domésticas, cuidado, tiene que ver con una problemática de género, ¿ya? Acá hay un mandato social que le dice, que en el fondo espera y busca que las mujeres cumplan con todos estos trabajos, principalmente de los cuidados y domésticos. Entonces estamos frente a un problema de género. ¿Y cómo nos afecta este problema de género? Yo traje varios puntos de cómo nos afecta y quise mezclarlo quizás con algunas cifras porque es importante ver y tratar de comprender la magnitud, porque quizás a muchos les hace sentido y si yo les pregunto como, sí, bueno, en mi casa casi todo lo hacen las mujeres, qué sé yo, pero afecta más allá de la esfera de la familia. Primero nos afecta, por ejemplo, en que hay una división desigual del uso del tiempo, ¿ya? Y de cuánto tiempo las personas le dedican a estas labores de cuidado y doméstica. Entonces, este gráfico nos muestra que las mujeres le dedican más del doble de tiempo a la semana, en horas, que los hombres a el trabajo no remunerado. Y recordemos que el trabajo no remunerado es de cuidado doméstico y doméstico. Más del doble de tiempo, en horas, a la semana. Y acá es importante pensar que la jornada laboral en Chile, la más alta permitida, tiene que ver con 45 horas semanales, y las mujeres hoy día en promedio están dedicándole 41,2 horas semanales a este trabajo que ni siquiera es remunerado. Acá esto se replica en
independiente del quintil socioeconómico que sea. O sea, da lo mismo si es una mujer que tiene en el fondo una familia que tiene muchos ingresos, o si es una familia muy pobre, se mantiene esta diferencia en cuanto a las horas semanales promedio que le dedican al trabajo no remunerado. O sea, al final, en cualquier sector del país se está replicando esta diferenciación. Lo mismo pasa en cualquier etapa del ciclo de vida familiar. Pero acá lo más importante, y la puse porque a mí me chocó mucho cuando lo vi, que cuando las familias están en un ciclo de inicio, o sea, están recién comenzando su vida familiar, con hijos e hijas recién nacidas, este número de horas a la semana se dispara y llega casi a 70 horas semanales en trabajo de cuidado y labores domésticas. Pero en todas seguimos igual en el fondo con la diferencia entre hombres y mujeres. Y también les puse este gráfico porque pasa mucho, y a mí me ha tocado mucho en conversaciones, quizás ustedes pueden pensarlo en el fondo que decir, bueno, pero estas horas que le dedica la mujer al trabajo no remunerado, al trabajo de los cuidados, lo compensa el hombre mientras va, ¿cierto?, a su trabajo. Porque el hombre es el que sale a trabajar, la mujer se queda en la casa, entonces se compensa. Pero justamente este gráfico lo que muestra es que no es así. Porque cuando vemos el grupo de personas desocupadas, igual sigue existiendo esta diferencia donde las mujeres le dedican casi el doble de horas en promedio semanalmente a los trabajos de las labores domésticas y de cuidado. ¿Ya? Pese a que nosotros igual somos súper críticas a esta definición de ocupado-desocupado, porque en el fondo, no porque yo no esté en un trabajo formal o en un trabajo no remunerado, estoy desocupada, al revés, o sea, acá muestra lo ocupada que estoy. Pero bueno, en el fondo solamente como acotación, también como para entender, incluso como desde esos detalles, ya se van marcando ciertas diferencias. Y también, por ejemplo, el pensamiento que yo les decía de que los hombres compensan esta hora fuera de la casa, ¿cierto?, en su trabajo remunerado, también se quiebra porque si lo vemos a nivel global, o sea, si mezclo las horas de trabajo remunerado junto con las horas de trabajo no remuneradas, ambas juntas, igual las mujeres tienen una carga de más horas semanales dedicadas. ¿Ya? Entonces, eso en el fondo es el primer ámbito que podemos ver cómo nos afecta esta estructura en la que vemos esta división sexual del trabajo. La segunda tiene que ver con el sistema de pensiones. Y es muy importante verlo porque en el fondo en Chile, como estamos como yo les mencionaba antes, en una situación donde las labores domésticas y de cuidado no son remuneradas, las mujeres que se dedican toda la vida a estos trabajos nunca han cotizado y nunca han recibido en el fondo un salario, por lo tanto nunca han tenido, no están cotizando en la AFP, este sistema de AFP las invisibiliza, o sea, no existen de cierta manera para este sistema, y hace que, por ejemplo, incluso aquellas que sí tienen un trabajo remunerado y que sí han cotizado, pero que han tenido lagunas, por ejemplo, por, no sé, situaciones, contextos particulares, que han tenido que dejar de trabajar de manera remunerada, dedicarse a la familia, qué sé yo, estén hoy día teniendo una pensión que incluso, y con suerte, llega a los 33.460 pesos en la mitad de estas pensionadas. Esta cifra fue de marzo del 2020, o sea, en marzo de este año, las mujeres que recibieron su pensión por primera vez, en promedio recibieron 33.460 pesos. ¿Quién puede vivir con esa cantidad de plata? ¿Ya? Imagínense que si yo soy una mujer que siempre me he dedicado al trabajo doméstico y que nunca ha sido valorado ni remunerado, solamente puedo recibir una pensión solidaria del Estado si es que me encuentro en el 60% de las mujeres más vulnerables del país. ¿Ya? Entonces, primero, ¿qué pasa con el otro 40%? Y segundo, se da la particularidad que cuando en Chile ordenan las familias según su nivel socioeconómico, etcétera, en general se hace
por el ingreso per cápita. ¿Qué es lo que hacen? Es que ven un grupo de familiar y dicen, bueno, ¿cuánta plata reciben por sueldo los integrantes de la familia? Lo dividimos por número de personas y tengo un ingreso per cápita. Pero eso lo que no es favorable, viéndolo desde el mercado laboral y pensando en mujeres, es que en todas esas familias hay mujeres que no tienen un trabajo remunerado. Entonces, igual aparecen como que tuviesen este ingreso per cápita, ¿no? Que define finalmente el beneficio que ellas pueden tener, pero en verdad siguen siendo mujeres que no tienen una remuneración por sus trabajos de cuidado que hacen en la casa. Entonces, es un sistema de pensiones que lamentablemente sigue perjudicando y sigue generando unas brechas gigantes entre hombres y mujeres. Además que estamos en un país donde las pensiones ya son muy malas, es peor aún para las mujeres, y invisibiliza a aquellas que se dedican a las labores de cuidado y las labores domésticas. Otro problema que tiene todo esto es que este sistema de trabajo no remunerado, donde no se valoriza, sostiene otras formas de violencia, ¿ya? En sí, ya se puede considerar como algo que es violento, pero al mismo tiempo sostiene otras formas porque, y acá quizás le hace en el fondo harto sentido porque lo único que logra es, en el fondo, que las mujeres no tengan sus ingresos propios, que no puedan tener una independencia, que se mantengan en círculos de violencia. Por ejemplo, si una mujer es agredida por su pareja con la cual vive y no tiene un ingreso por ella misma, pese a trabajar todo el día en su casa, no va a poder irse de ese hogar porque depende económicamente de ese agresor. Entonces también va creando escenarios en los que lamentablemente va sosteniendo distintas formas de violencia. Y por último, afecta en que hay una falta de conexión social de estas mujeres con otras de su entorno, y esto imposibilita como una generación de redes. O sea, una mujer que se dedica exclusivamente al trabajo doméstico queda de cierta manera relegada al espacio del hogar y tiene menos conexión social, tiene menos estímulos personales, tiene menos posibilidad de hacer otras cosas. Y no estamos diciendo que sea malo el espacio privado del hogar, también tenemos que hacer un trabajo de darle valor a eso. O sea, hoy día yo les estoy diciendo que es algo que no está siendo valorado, entonces el primer paso es valorémoslo. Pero igual también tenemos que valorar obviamente el espacio público y buscar la forma de generar ciertas garantías sociales para que estas mujeres también puedan salir al espacio público y tener un poco más de vida lejos de la esfera de lo privado, de su hogar. De hecho, es muy fuerte porque, por ejemplo, las mujeres que se dedican a cuidar a personas dependientes no pueden ni siquiera, en el fondo, salir a hacer un trámite si es que no hay nadie más que las pueda relevar en este rol de cuidado, porque si salen, se puede morir la persona que están cuidando. Entonces, es literalmente estar amarrada, por decirlo, a esta labor sin tener ningún tipo de reconocimiento, de beneficio, de paga, etc. Y lamentablemente te va encerrando, y eso sin duda que perjudica, porque sabemos lo importante que son las redes, poder tener vínculos, tener otros temas, etc. Entonces, es fuerte también, porque si lo pensamos, por ejemplo, en lo que yo les decía, de que muchas ni siquiera tienen, no solo no son valoradas en su labor, sino que no tienen beneficios, se da justamente porque en Chile, en general, los beneficios sociales están asociados al trabajo, y están asociados incluso al trabajo formal. Por ejemplo, y lo voy a mezclar después con algo que les voy a comentar sobre lo colectivo, pero en Chile, por ejemplo, una madre que tiene un hijo o una hija y tiene un postnatal, ¿cierto?, con esta licencia, ese beneficio solamente lo va a poder tener aquella que pertenece a un trabajo remunerado. No existe en el fondo el postnatal para alguien que no trabaja de manera remunerada, e incluso tiene que ser un trabajo formal. Entonces voy también generando esas cosas que parecieran ser tan obvias, las voy replicando
de distintas maneras y agudizando esta problemática y esta precarización para ellas. De cierta manera como que dejaran de ser incluso ciudadanas, y ahí hay harta literatura que habla un poco de esto, como de que hay muchas que en la práctica ya ni siquiera son consideradas ciudadanas porque las invisibilizamos todo el rato, y en los distintos espacios y las distintas formas en las cuales las podríamos estar ayudando, incorporando, participando. Y mucho de lo que yo les menciono se da y comienza, ¿no?, desde nuestro propio hogar, ¿ya? Y creo que es importante que hoy día, si estamos hablando de este tema, hablemos y pensemos cómo se da esta distribución también dentro de nuestro propio hogar, ¿ya? Y esto tiene que ver con el tema de la corresponsabilidad, con cómo no ayudo a mi pareja o a la madre de mis hijos en las labores de cuidado, sino cómo yo comprendo que también es una responsabilidad mía, como hombre, por ejemplo. Obviamente, la corresponsabilidad es fundamental, es algo que deberíamos, en el fondo, todos tratar de llegar, etcétera, pero no es suficiente, o sea, no me asegura el derecho que todos y todas tenemos de recibir cuidado. O sea, si yo nazco en una familia en la que no tengo padres presentes y en el fondo no son cercanos y no me cuidan, igual tengo que tener en el fondo el derecho a recibir el cuidado de otra forma. Entonces la corresponsabilidad, si la dejo solamente como el punto primordial de todo esto dentro de la familia, se hace insuficiente. Yo creo que es importante también mirar un poquito más allá, pero esto es como el desde, es el mínimo. Y yo creo que lo que nos ha costado comprender socialmente es que no tiene que ver con lo que yo les decía de cómo cumplir con una cuota y verlo como una ayuda o verlo como en el fondo un check que tengo que hacer por X cantidad de tiempo o que tengo que dividir, no sé, mi pareja hace la cocina y yo hago el living. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con cómo personalmente comprendemos que también es la responsabilidad mía y de la otra persona o de cuantas sean. Entonces, en la medida que nos convenzamos de que tengo responsabilidad también dentro de las labores de cuidado, tengo responsabilidad también dentro del trabajo doméstico, va a ser la única forma en la que vamos a poder empezar a avanzar desde los propios hogares. Y el tema de la corresponsabilidad tiene mucho que ver, obviamente, con lo que yo les mostraba de cuántas horas se le dedica a la semana a estos trabajos, ¿no? Y justamente en pandemia también se ha agudizado. Y hemos visto en distintos medios y en distintos lugares que las mujeres han trabajado muchísimo más, que han tenido una carga laboral mucho más alta porque lamentablemente se han tenido que hacer cargo de todo lo que tiene que ver con cuidado, manteniendo también el trabajo, las personas que tienen trabajo formal, un teletrabajo, etc. Y de hecho hay unas cifras que son muy fuertes de una investigación que salió hace un tiempo, hace no mucho, que hizo la Universidad Católica, en la que justamente le preguntaban a hombres mayores de 15 años, era desde 15 años en adelante, y los resultados muestran, por ejemplo, que el 38% de esos hombres le habían dedicado 0 horas la semana pasada a actividades como lavar la ropa, cocinar y limpiar. 0. Casi el 40%. Lo mismo, el 57%, o sea, aún más, le ha dedicado 0 horas al cuidado de menores de edad que viven dentro del hogar. Y esos mismos hombres, desde los 15 años en adelante, el 71% de ellos, 7 de 10, le ha dedicado 0 horas a las tareas de colegio de hijos o hijas. Entonces, o sea, como estas cifras son muy evidentes de que no tiene que ver solamente con algo que nos hace sentido y que, claro, podríamos o no estar de acuerdo, o que lo vemos como algo de justicia, sino que en el fondo es algo que está marcando una construcción social y que lamentablemente sigue manteniendo a las mujeres dentro de estas condiciones precarias, con jornadas laborales altísimas, con incluso
una doble jornada, las mujeres que, por ejemplo, trabajan en los trabajos formales remunerados y vuelven a la casa y tienen que volver a trabajar en los trabajos de cuidado, tienen 2 jornadas de trabajo. Entonces, vamos todo el rato sumando, y podemos en el fondo mirar cómo lamentablemente existe y se sostiene esta desigualdad. Y aquí les traje una frase de Silvia Federici, que es una investigadora y autora muy seca, de hecho quienes puedan tener la posibilidad de leerla, ojalá lo pudieran hacer, y dice algo que a mí me hizo mucho sentido, que el trabajo doméstico se ha naturalizado como si fuera una vocación femenina. Entonces cuando el hombre te ayuda, incluso le decimos como gracias por ayudar. Se ha mostrado incluso como algo que tiene, como que enaltece la maternidad. Entonces está tan naturalizado como que corresponde a lo femenino, que estamos esperando que nos ayuden. Y es muy fuerte eso, porque yo 1000 veces me he visto como diciéndole a algún hombre como, oye, ayúdame a levantar la mesa, ayúdame a hacer la cama, ayúdame a no sé qué, y digo como, ¿cómo estoy hablando desde la ayuda? O sea, como así de normalizado lo tenemos, que incluso lo veo como si me estuvieran haciendo un favor. Y eso justamente es lo que tenemos que reflexionar. Esto no es un favor, no es una ayuda, es algo que es una responsabilidad de todas las partes. Y justamente yo creo que es importante verlo en relación a lo que les voy a decir ahora por lo mismo, porque nosotros estamos acostumbrados a entender el cuidado desde el beneficio personal o de mi familia, como dentro del círculo privado de mi casa. Pero en realidad, el cuidado tenemos que llevarlo hacia lo colectivo, sacarlo del espacio privado, entender que el cuidado no es en función personal o de mi familia, que tiene una función social, ¿ya? En el fondo, el cuidado no se ve solamente dentro de la casa. Y eso es lo importante y el rol social que tiene las labores de cuidado, porque lo vemos en muchísimas dimensiones. Por ejemplo, no sé, los colegios. Cuando yo mando a un niño o una niña a un colegio, no solamente les enseñan conocimientos, no solamente ven materia, también los alimentan, también les enseñan valores, también los acompañan, si es que tienen pena, los acogen. Eso tiene que ver con cuidado. Pero nunca pensamos que incluso el cuidado que estaba en otros lugares que no fuera mi casa. Entonces, lo vemos en miles de dimensiones de la vida, y por eso es tan fundamental, porque si no fuese por esto, las otras actividades de la sociedad no se podrían mantener. Entonces, obviamente, los cuidados sostienen la vida. Y esto yo creo que es lo más importante y que me gustaría que se lo quedara grabado en la cabeza. Muchas veces, y este modelo económico nos trata de convencer de que son las empresas, que es el dinero, que es el mercado, lo que sostiene, ¿no?, la vida de la sociedad. Pero en verdad son los cuidados. Si no existiese trabajo doméstico, si no existiese trabajo de cuidados, no habría ni una posibilidad de generar valor económico y reproducir este sistema económico que tenemos en la actualidad. ¿Ya? Para que la gente pueda trabajar y producir, tiene que antes salir de su casa con la ropa limpia, habiendo comido, volviendo a un lugar donde tenga las condiciones higiénicas mínimas para que pueda dormir y descansar. Entonces, si no existen estas labores, nada de eso, esta persona no podría salir de su casa a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que lo sostiene? Es justamente este trabajo. Y les traje un dato que es genial, porque en Chile recién este año se avanzó en ponerle un número y un valor a cuánto aporta al PIB las labores de trabajo, de los trabajos domésticos y de cuidado, que no son remuneradas, ¿ya? Son y aportan al 22% del PIB. Para que ustedes hagan la idea, es el sector, o sea, los trabajos de cuidado no remunerados, es el sector que más aporta al PIB si es que si es que se le da esta conversión y valor económico. O sea, si fueran pagados, aportarían en un 22%. Y el que sigue es un 12%, que serían los servicios financieros, empresariales, las empresas, el mercado, ¿cierto? Esto fue un estudio que hizo este año Comunidad Mujer, y que es un aporte gigante en la discusión porque permite comprender lo fundamental que es para la economía.
lo fundamental que es y lo que equivale en el fondo económicamente todas estas labores de cuidado y de trabajo doméstico. Y finalmente me gustaría en el fondo poder compartirle esta noción de que todos y todas tenemos derecho al cuidado. No puede ser que lo dejemos en el fondo relegado al espacio del hogar, al espacio del mundo privado, porque bien sabemos que existen distintos tipos de hogares que lamentablemente hoy día no te garantizan que puedas tener este derecho al cuidado. Entonces tenemos que llevarlo hacia afuera, hacia el mundo de lo público, tenemos que exigir que hayan garantías de cuidado, que no dependan de la suerte de que tuvo un niño, una niña o un adulto, lo mismo, en el lugar donde nació, para tener este acceso a este cuidado. Tiene que ser algo de lo público, tiene que salir de la esfera de lo privado. Y al mismo tiempo, todos y todas tenemos derecho al tiempo libre. Y hoy día, con los números que yo les he mostrado, con la cantidad de horas que se le dedican a la semana a estos tipos de trabajo que no es remunerado, las mujeres lamentablemente no tienen tiempo libre. Y eso debiese ser algo que estuviese en el fondo garantizado. Y para cerrar, les dejo esta frase con este mural, que dice: eso que llaman amor es trabajo no pagado. Y ahí está la reflexión. Todo eso que nos hicieron creer a todas las mujeres que era amor, y que era en el fondo un acto de atención, un acto de cariño con quienes vives, en realidad es trabajo, y es un trabajo que hoy día no está siendo reconocido y no está siendo pagado. Así que ojalá le podamos dar la relevancia, la importancia que tiene esto dentro del mundo laboral, pero también dentro del mundo de relaciones personales, y que seamos capaces de reflexionar que sostiene la vida y que no es justo que eso recaiga en las manos de las mujeres, y que eso solamente es una construcción social, que se puede deconstruir y que podemos generar instancias para entenderlo y abordarlo de maneras distintas, y que todas las personas tienen derecho al cuidado, independiente de dónde vengan. Súper. Ahora les veo las caras. Estaba muy triste porque no les fui a ver. Pero me gustaría en el fondo, antes de cerrar, poder como levantar quizá una instancia en la que pudiésemos conversar o dar algunos comentarios como desde la experiencia, porque yo creo que esto es como de los temas que quizás tienen palabras y suenan un poco teóricos y medio complejos, pero que son súper cotidianos. O sea, nadie de aquí no se enfrenta día a día a labores domésticas o de cuidado, nadie. Entonces, por mucho que quizás yo les puedo hablar y les puedo traer números y cifras y cosas más teóricas, igual tiene que ver con la experiencia de todos quienes estamos acá. Entonces, quizás primero, no para que lo hagamos ahora, pero dejarle en el fondo la invitación a que puedan un día agarrar una hoja, un lápiz y un papel y anotar todo lo que hicieron en ese día en relación a labores domésticas y de cuidado, y anotar una a una. Y no solamente anotar lo que hicieron, sino cuánto tiempo le dedicaron. Y verlo también en relación a su par del otro género con el cual convivan. En el fondo, poder llevar un registro es la única forma de un ejercicio práctico de no dar por obvio y ver por primera vez todo el trabajo que hay detrás, y quizás darle una magnitud. Entonces, como dejarle eso de tarea como un ejercicio práctico, pero que va a ser muy develador respecto a lo que en verdad pasa en las casas y en los distintos espacios. Y también abrirles en el fondo el micrófono a que puedan ahora compartir un poco desde esa experiencia, si les hace sentido o no, o si es que alguna vez habían imaginado que este tipo de trabajo no remunerado, si es que le diéramos un sueldo, aportaría un 22% al PIB, siendo la actividad que más aporte sería. Muchachas, que puedan prender su cámara y micrófono para sumarse. Disculpa, el tema del PIB creo que no lo entendí muy bien, como en qué
lo estaba ahí comparando, no lo entendí muy bien. Lo que pasa es que hoy día, como este trabajo no tiene sueldo, ¿ya? No genera, no es una actividad económica, no aporta a el ingreso en el fondo como del país, no es parte de la actividad económica del país bajo los parámetros que hoy día se construye ese número. Entonces, ponerle un número, y es la investigación que hace Comunidad Mujer y que llega a esta cifra, permite comparar y decir qué tan relevante es en esa actividad económica. ¿Cachai? Entonces, cuando yo le pongo un número y lo llevo a un valor hora, cuánto costaría, por ejemplo, un valor hora, el sueldo de alguien que se dedica a eso, cuántas personas están trabajando en eso, y voy construyendo cuál es el aporte económico a Chile, nos damos cuenta que es el sector y la actividad de trabajo que más aporta. ¿Cachai? Incluso más que lo empresarial, lo de mercado, que es hoy día lo que en el fondo como lidera esa cifra. No sé si lo explico bien. Sí, gracias. Yo quiero dar un caso, ¿no? Aquí los que trabajan en almacenes lo tienen que ver mucho más. De hecho, uno de los primeros almacenes que tuvimos al gramo, no sé hoy día quién ve la Pincoya, pero el almacén Paz Yen, que es una almacenera que partió trabajando, bueno, aquí después los vendedores y vendedoras podrán corregirme, pero en general son mujeres, como decía la Emi, y Paz Yen es un almacén que hoy día es grande, botillería y almacén, pero partió porque la hija de Paz tiene una enfermedad que no la recibían en el colegio, tenía una discapacidad, no sé cuál es el nombre de la enfermedad que tenía, pero no la tenía quien la pudiera cuidar. Entonces, ella dijo, bueno, la única forma es que la cuide yo, y empezó vendiendo algunas cosas en paralelo mientras cuidaba a la hija. De hecho, hoy día se vaya al almacén, está la hija ahí también. Y fue creciendo el negocio, además de cuidar a su hija, de tener la casa, armó este negocio, que es una forma ya de trabajar 24/7. Y aquí también, ¿no? Los vendedores y vendedoras se dan cuenta que la pega en el almacén es súper esclavizante, es de lunes a domingo, 24/7, y el único momento que tienen la siesta, después del almuerzo algunos, y eso refleja un poco, yo creo, lo que plantea la Emi. Es decir, en ese caso yo creo que trabaja triple, porque mantenía la casa, cuidaba a su hija y armaba un negocio. Entonces, hoy día tenemos muchas cosas naturalizadas y decimos, oye, qué aperradas de repente son las mujeres, y como que le ponemos un poquito más romántico, y yo creo que hoy día esconde algo súper duro que hay que empezar a ponerle nombre y empezar a hablarlo. Entonces, yo creo que es súper atingente también a las cosas que vemos, al menos en el mundo de la distribuidora, todos los días. Bueno, eso que dices tú, Cote, no sé si me escuchan. Sí, ¿Sí? te escuchamos. Eso es una realidad. Yo llevo trabajando hartos años, a los más de 25 años en la calle, con almacenes, y notoriamente son las mujeres las que llevan los almacenes. Y es triste porque Emi con sus comentarios, yo me fui para atrás a hacer memoria y yo vi muchas mujeres incluso amamantando a un bebé, atendiendo gente, y tapado con un pañal para que no se le vea el pecho, digamos, y dando vueltos, ¿cachai? Y detrás de ella otro cabro chico tirándole la falda, mamá, mamá. Entonces, ¿hasta qué punto tú tampoco puedes entrar y preguntarle, bueno, ¿tiene marido? ¿Habrá alguien detrás? Pero la veis todo el tiempo sola, y como esos casos se repiten mucho, 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 mucho. Y efectivamente el living de la casa, lo que es el almacén, detrás de ella está la cocina, y todo es un tema súper fuerte, súper fuerte. En el tema personal, con mi esposa, digamos, nosotros nos conocimos y ella siempre ha trabajado. No sé, ella tiene más plata de la FP que yo, por decir algo. Entonces, nosotros siempre hemos tenido nana hasta que los niños crecieron. Y sí hay un grado de complicidad con respecto a las nanas que uno tiene, ¿cachai? De repente llegas a un acuerdo porque no quieren imponerse, entonces uno se hace cómplice del sistema. Eso también es real. Y con respecto, también me acordé de mi mamá nunca trabajó, mi mamá siempre fue dueña de casa. Y ahí existía este machismo del que ponía las lucas en la casa, que era mi papá, que efectivamente, yo que recuerdo, no hacía nada, o sea, absolutamente nada, porque era el que aportaba con el dinero y ella era la mamá, ¿no? O sea, siempre estaba, y somos 5 hermanos. Entonces, muchas cosas me hacen sentido, pero lo bueno es que sí ha cambiado el tema. Con lo que decías tú, Emi, con que los hombres están ayudando hoy día, también es una frase quizá un poco machista, pero depende, la mujer hacia el hombre. O sea,
en el sentido de que si una mujer quiere ser esclava de su marido y no le dice, oye, ayúdame, o la cosa aquí es 50-50, ¿cachai? Las cosas van a seguir así. Entonces depende, en cierto modo, si el hombre no reacciona, en que la mujer lo haga reaccionar. Hablo del tema pareja, no el tema global. Y así fue en mi caso, o sea, a mí Claudia me dice todavía, "Oye, ayúdame, ayúdame, ayúdame", y desde que los niños eran bebés, que cambiando pañales, haciendo mamadera y todo eso, pero si ya no me lo hubiera hecho, quizás hubiera terminado siendo como mi papá, porque era el sentido y lo que yo venía viviendo detrás. Ese es mi humilde aporte, colegas. Solo quiero hacer una acotación, que en el fondo creo que es importante no responsabilizar a las mujeres de lo último que mencionabas, porque uno, no es responsabilidad nuestra cambiarlos, o sea, tiene que haber una capacidad personal de reflexión y también de hacerse cargo, y obviamente uno feliz puede acompañarles en ese proceso, pero no es responsabilidad de la mujer. Por lo mismo, porque en el fondo ahí estamos replicando como toda esta construcción de, incluso es un ejemplo de cómo permea la lógica del cuidado. Pero entiendo igual a lo que va, o sea, como igual somos personas que vivimos en vínculos, en relaciones, y somos agentes constructivos en ese mismo vínculo. Pero solamente acotar eso, como el tema de la responsabilidad en verdad no recae en ella. Y también ustedes como hombres tienen un rol súper activo y de responsabilidad en ese sentido. Es interesante como lo dijiste, Juan, pues no te diste cuenta, pero dijiste que iba a ir a ayudar, que básicamente es como todo lo que hay que cambiar en el lenguaje. Yo ¿Cachai? siempre digo Como, lo mismo. ayudo caleta, te decís, puta, weón, la charla era para decir eso. ¿Cachai? Y eso es como demostración de que está súper arraigado. O sea, y también, solamente otra cosa que mencionaste, que, que si mi abuela, no sé si era tu abuela, ¿no? O no, tu mamá no trabajaba, pero Nunca. estaba en la casa. Y de no, es todo lo contrario, trabajaba solamente que no le pagaban por eso, ¿cachai? Sí, pues son los términos que uno usa, pero efectivamente es así, pues trabajaba más ¿Cachai? que mi Como papá, que, yo creo. O sea, trabajaba más que mi papá, pues. ¿cachai? Obvio. Entonces, Ahí, eso es lo divertido, porque incluso cuando uno hace el esfuerzo consciente de aportar esa línea, puta, igual cometí el error porque está súper arraigado. Exactamente, sí es eso, está intrínseco, está dentro de uno. O sea, yo dije, mi papá nunca le ayudó, estamos por sí, eso. Y mi papá se iba a desayunar, llegaba del trabajo y mi mamá lo atendía, o sea, y él se acostaba y ella lo seguía atendiendo, seguía trabajando técnicamente, ¿cachai? sí, Hasta que todos dormían, era la exacto. última que se acostaba. Entonces, por ahí No hay jornada laboral para el trabajo doméstico, po. no. Y en relación, y solo lo último que me acordé en relación a lo que decías de las trabajadoras de casa particular, es urgente que haya una regulación con ellas. También tenemos que pensar que para que nosotras, por ejemplo, yo que tengo un trabajo remunerado formal, para yo salir, si tuviera hijos, por ejemplo, para quien me cuide eso y yo tengo una trabajadora de casa particular, ella también a su misma vez para venir a mi casa tiene que dejar a alguien que le cuide a los niños. Entonces, se va como replicando un poco las mismas lógicas, pero a una escala de mayor precarización para atrás. Y lo otro es que hay un ejercicio bueno que es para pensar eh, cuánto, cuánto tendríamos que pagar para que nosotros volviéramos a nuestras casas y solamente tuviésemos tiempo de ocio. Que no tuviéramos que hacer nada, que volviéramos del trabajo y solo tuviésemos tiempo de ocio. Y ahí cuando uno va empezando a ver todo lo que tendría que pagar, porque en el fondo lo que yo te digo, si tengo a una trabajadora particular, bueno, también tengo que pagar para que ella venga, qué sé yo, bla, 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 se ha ido viendo en el fondo que es infinito y como que no somos capaces de, desde el capital, en el fondo, poder pagar eso. Entonces, sirve para imaginar y comprender lo valioso que es cada una de esas horas de los trabajos de cuidado. Quiero decir lo último, parece que con el tiempo, con respecto a esto, al trabajo de Nana, yo digo Nana con cariño, parece que con el tiempo la remuneración ha ido aumentando, porque hoy día le están pagando mejor. Por eso aparecieron esos after school hoy día, que los after son, en definitiva, le están quitando pega a ella, pero es porque la gente ya no puede, no tiene poder para pagar una trabajadora en su casa, que la ayude. Entonces, me da la impresión de que está cambiando un poco el escenario para ellas, para mejor, o me equivoco. ¿Cómo lo ves tú, Emi?
O sea, El sí, plano hay remunerativo. avances. Plano El tema remunerativo. remunerativo sí, pero no es tan notorio en todos los sectores, porque en el fondo los sectores más ABC1 efectivamente pagan un sueldo alto, pero en los sectores que no son ABC1 igual hay sueldos muy precarizados y no solamente con la paga, sino como con las condiciones laborales. En el fondo son mujeres que están muy precarizadas, que la mayoría no tiene contrato, hay mucha mujer migrante, de las áreas donde más mujer migrante hay en ese sector, y tienen horarios, como la jornada laboral es muy extensa y en horarios muy complejos, entonces tienen que salir muy temprano, los trayectos son largos, entonces si bien se ha visto un aumento en el sueldo, no ha cambiado las condiciones laborales. Ok, gracias. Yo quería hacer mi aporte también. ¿Me escucho? Sí. ¿Sí te escucháis? A ver, quiero hacer dos aportes, la verdad. Uno es que con lo que dijo Juan y lo que estaba hablando de los almacenes, me acordé de mi mamá también. Mi mamá tiene un almacén y empezó con esto por la falta de tiempo para cuidar a mi hermano. Entonces abrió su casa, empezó a poquitito y abrió como este mini local en el condominio, en donde de verdad trabaja todo el día. O sea, mi mamá se levanta a las 9 de la mañana y son las 12 de la noche y todavía no para. Yo tengo un hermano de 5 años y entre un niño de 5 años y un negocio que está funcionando todo el día es heavy. O sea, está todo el día metida ahí. Con mi mamá me crié sola, no estábamos con papá y siempre trabajó. Entonces yo me crié mucho con la idea de siempre trabajar y ser muy independiente. Y he sido así desde antes de terminar de estudiar. Y ahora yo vivo con mi pololo hace unos años y me siento, no, ni siquiera me siento afortunada, en verdad nunca ha sido tema esto de la ayuda en la casa, porque él todavía está estudiando, yo terminé de estudiar hace varios años y en mi casa el que es como el aporte o el que hace las cosas en la casa es él, no soy yo, porque yo trabajo todo el día, ¿cachai? Entonces como que yo lo ayudo a él. Y muchas veces en la familia que está acostumbrada a que el hombre es el que tiene que aportar, el hombre es el que tiene que pasar las lucas, no es tan bien visto y critican mucho eso. Y a la gente le cuesta un montón entender que, que ya, que ese tipo de relaciones ya no son así, el mundo ha cambiado bastante. Y eso, po. Es heavy. Es heavy como de repente cuando ven los roles medios cambiados, a la gente como que le impacta N. Y también le impacta porque no solamente por el choque del cambio cultural, sino porque ven a un hombre realizando labores feminizadas y que no están valoradas. Entonces, en el fondo es como desde esa mirada, ¿cachai? No solamente porque no le corresponde, sino porque en el fondo es algo que no está valorizado. Claro, y porque el hombre es el que tiene que aportar en la casa, ¿cachai? O sea, tú eres la mujer, él tiene que Es como que trabajar. fuera menos hombre, menos válido. Exactamente, ¿cachai? Entonces como que a la gente le cuesta mucho como asimilar eso. Y es tan obvio como que uno está estudiando, o sea, obviamente su tiempo es muy diferente al que tengo yo que dejé de estudiar. Es una cosa, para mí, o sea, para nosotros es como muy obvia, así como, ¿cómo quieres que trabajes si estás estudiando, ¿cachai? Hace lo que puede. Y yo ya terminé de estudiar, obviamente tengo muchas más posibilidades de traer más lucas a la casa, ¿cachai? Pero es súper mal visto y nos hemos encontrado como con hartos problemas o comentarios feos. Pero ya, bueno, uno termina diciendo, pucha, bueno, no lo van a entender en verdad, o sea, como que lo aceptan, pero no lo entienden. Esos eran mis aportes. ¿Alguien más se quiere sumar a compartir algo que haya visto, experimentado, opinión? Creo que a mí no Sí. estaba hablando. Yo quiero aportar que estoy manejando. No, el cuidado de los bebés. También, por ejemplo, cuando la Karen me dice gracias, amorcito, por mudar a la niña, por darle comer, o por bajar a hacerle una papa, yo digo que al menos que no tiene nada que agradecer, es mi responsabilidad. Yo, desde el momento uno en el que supe que iba a ser papá, reconocí automáticamente que yo tengo dos trabajos. Aparte de trabajar en el gramo, yo tengo el trabajo más principal que es ser papá, día a día.
Yo llego a mi casa y yo llego directo a ver a mi niña, llego directo a cuidarla, a dejar que la Karen descanse también, porque ella está todo el día con la niña y es agotador también, que grita, que llora, que tiene hambre, que grita de nuevo, que quiere dormir, que se resiste a dormir. Y yo he visto amigos míos que han sido papás que, yo lo puedo decir francamente, ninguno de mis amigos ha hecho todo lo que yo hago por mi hija, que es mudarla, es hacerle la papa, es cuidarla, hacerla dormir, hacerle canciones para que pueda dormir. Le compro un libro, le leo cuentos en la noche, y mis amigos ninguno hizo eso. Y yo estoy consciente de que fue así, porque todos decían, no, así que yo llego a la casa y juego Play, ¿cachai? Mientras mi polola la cuida a mí. Así como, puta, bueno, y yo, y yo les decía, tú no lo ayudás, no sé. O sea, no es que no lo ayudáis, tú no cumplís tu rol de papá, sino no cuidáis a tu hijo, no le hacís una papa. No, o sea, cuando me lo piden, no. O sea, yo encuentro que, claro, como decías tú, Emi, está normalizado eso de, no, que te tienes que pedir ayuda para tú hacer las cosas. No, a muchos hombres no le nace eso de corazón, sinceramente, porque a mí es criterio eso, no le nace de corazón querer cuidar a su hijo como corresponde, porque no se ponen en la situación, imagínate, tu polola no está, imagínate que quedaste tú solo con tu hijo o tu hija, y no va a estar tu señora que cuide a tu hijo cuando tú no estás. Los hombres no tenemos las mismas facilidades que las mujeres. Yo he visto tengo amigos que han sido papás solteros por situaciones crueles de la vida, y ellos no tuvieron derecho a postnatal, no tuvieron derecho a estar con sus bebés desde un principio, tuvieron que dejar que sus hijos crecieran cuidados por una nana y ahí recibir el apego. Ellos como papás, como hombres, tuvieron que solamente poner la plata. Lamentablemente este sistema machista a los hombres nos dice de lado, no, usted tiene que poner la plata nomás. No tenéis derecho a un mes para estar con tu hijo, no, son solo 5 días, y 5 días no le sirven de nada a tu pareja, que tiene que recuperarse de un parto que no fue un trabajo de 10 minutos y listo, nació el bebé, no, son horas que ella sufre, que después de eso vienen repercusiones del cuerpo, ¿cachai? Que le duele, que no se puede agachar, que no puede hacer otras cosas. Y uno, al menos en mi caso, igual es preocupante estar trabajando y saber que ella, pucha, le duele la espalda al agacharse, le duele la herida en el caso de cesárea que tuvo mi señora. No poder estar ahí todo el día para ayudarla con la herida es difícil. El fin de semana, en mi caso, yo soy papá de tiempo completo. Yo me levanto siendo papá, me acuesto siendo papá, y no me molesta, lo hago, pero feliz, pegado a la risa, como se podría decir. Porque igual quiero, de alguna forma, cambiar esa visión de que uno como hombre tiene que solamente aportar dinero, que es mariconcito, disculpe la expresión, chiquillo, es mariconcito si muda a la niña, es mariconcito si le hace la papa, si la cuida, si la arrulla, porque así crecimos mucho, así fueron como contaba Juan, fue su papá, que él no hacía más que aportar dinero y no hacía nada en casa mientras su madre hacía de todo. En mi caso también me pasó, mi mamá fue mamá soltera hasta que yo tuve 12 años. Y la diferencia cuando ya tuve papá, siguió siendo igual, o sea, el caballero también llegaba a la casa, no hacía nada, más que pedir que me sirvan almuerzo. Yo en mi caso no, espero romper esa no ser así, porque también yo lavo la ropa, ordeno al living sin que me lo pidan, lavo la loza sin que me lo pidan, y lavo la ropa de mi hija sin que me lo pidan, porque yo me di cuenta que ropa sucia hay que pesar. O sea, eso quería aportar, así, que al menos yo intento ser diferente a los de sociedad, nos ha impuesto que tenemos que ser los hombres ser más paternales. Sí, es muy heavy, o sea, es muy bacán lo que contáis y heavy que mencionaste el tema, por ejemplo, como desde las estructuras sociales eh, se lleva hacia que la mujer tiene que estar siempre en el cuidado. Por ejemplo, que no haya un postnatal para hombres largo. Por ejemplo, que la sala cuna esté asociada a las mujeres, mamás, que están trabajando y que tienen en el fondo este beneficio de que le pagan la sala cuna, pero no así si son hombres. Entonces son como de las instituciones también van construyendo esta misma cuestión que asume que como es mujer y es mamá, a ella le corresponde, entonces le voy a dar esos beneficios de cuidado a ella y no se los doy al hombre, y al final lo único que hace eso es no fomentar esta corresponsabilidad, no fomentar esta posibilidad de que se involucren más y de que empiecen a cambiar y qué sé yo. Entonces, desde todos lados estamos medio amarrados por cómo se arma el cuento y cómo nos dijeron y convencieron que tenemos que ser.
Amén, ¿te voy a decir algo? ¿No? Amén, no sé si Yo estás hablando, pero no te escuchamos. quería como acotar algo, no sé si puedo. Dale, dale. Em, que quizá, o sea, hablando como en temas generales, si llega a como cambiar esta mentalidad igual, siento que va como en el fondo ser como tener como una mentalidad de agradecimiento. Como en el caso, por ejemplo, que decía el loco, por ejemplo, yo he visto en algunas familias que en el caso del revés, pues, que la responsabilidad la asume totalmente el hombre y se ve como en el mismo problema afectado, como que cae en la rutina y todo eso, pero siento que la solución, o una de las soluciones de los caminos es como ser agradecido. Igual me llamó harto la atención de la frase que la que pusiste al último, como que el trabajo no remunerado es como visto como amor. Siento que hay que ver eso, tratar como de ver eso igual y quizás comenzar con eso y de ahí a partir como a comenzar a ayudar o cosas así. Lo pienso harto. Eso quería como aportar. Súper, muy cierto. A mí ahora sí, ¿o no? Sí, a ver, ¿se escucha ahora o no? Sí. Sí. Ya. Yo quería hacer como darte las gracias a Emi, de nuevo, porque así ver las cosas, creo que es un problema, lo he pensado harto, no lo pensé nunca hasta tener este como ciclo de conversaciones, pero es claramente un problema como 360 de la sociedad, y yo lo veo desde mi familia, desde mi entorno, desde mis referentes, ¿verdad? Todos lo vemos así, ¿cachai? Y son estos pequeños como ejemplos, o sea, cuando, oye, ¿te ayudo a sacar la mesa? O yo te voy a ayudar, yo ayudé a lavar los platos, loco, yo hice mi pega. Pero bueno, darte las gracias porque me haya abierto un poco la cabeza. Una confesión es que cada vez que tenemos estas charlas me siento un poco culpable porque, puta, soy el ejemplo perfecto para todo lo que decís sin querer serlo, ¿cachai? Y es heavy, pero eso también es como un motor para cambiar. Y me quiero ir como a lo más importante de lo que nos comentaste hoy día en esta hora. Creo que el problema hay que abordarlo como con lo que nosotros podemos influir. Y yo lo veo en mi hija que se llama Emilia, por ti, Emi, vaya. No, yo lo veo en la Emi y en verdad creo que estos problemas, muchos, se pueden solucionar si es que tú empujáis y empoderáis y así ver a tu hija de cómo en verdad tiene que ver las cosas y tomar las cosas. No creo que haya una mejor solución o sea, que te vaya a poner a hablar con todas las personas, oye, es tu trabajo, tenés que cambiar. Mejor vamos a los que están siendo afectados, que derechamente son las mujeres, como con esta forma de ver las cosas o de trabajar, de cómo el trato, de la diferencia que hay, etc. Eso. Y creo que algo que ya estoy practicando, pero que es un objetivo claro que tengo para esta nana que tiene 4 años y que está empezando a vivir recién. Bacán, es verdad. Bueno, por eso yo también trabajo con niñas, porque ahí está todo, o sea, ya las podemos salvar todavía. Así que todas quienes tengan niñas cerca, hay que ayudarlas a fomentarles sus espacios, que hablen, que no repetir lo que al final nosotros vivimos y que nos limitó tanto. Sí. Y yo quería aportar algo chiquitito, que en base a eso mismo que tú dices, Emilia, yo me crié con casi puras mujeres, viví con mi abuela y mis tías y tenía a mi tata, pero que en verdad mi familia igual era pura mujer, entonces en verdad mandaba calzones en mi casa. Entonces mi tata en realidad no era muy machista, nunca lo fue. Y me enfrenté al machismo más grande cuando tenía pololo y su familia esperaba que yo hiciera cosas por él, que le recogiera. De hecho, tuve un pololo que aquí varios lo conocieron, el Antonio, que su papá era muy machista, así al nivel de que su esposa a veces le ponía hasta las pantuflas, ¿cachai? Así ya, no, o sea, un inútil.
Y la familia esperaba que yo hiciera cosas, o sea, que le recogiera la mesa, que hiciera ese tipo de instancia, y realmente ahí me sumo como a las palabras del Mauricio. Yo creo que uno tiene que, al final lo que te mueve es como el respeto, el amor, el cariño por el otro, el no aprovecharme de ti y esto, estamos juntos en esto al final, como entender de que somos todos iguales, o sea, como que no hay tareas como de hombres y mujeres al final, po. Como si nos queremos todos aportamos a que estemos mejor. Yo creo que esa es un poco como la visión que siempre como que he tratado de tener como con la gente que convivo, y ahora hace poco vivo sola y vivo con un amigo, y en realidad también me he dado cuenta que de chica, como no me enseñaban mucho a que las mujeres hacían las cosas, en realidad tampoco estoy tan acostumbrada a hacer las cosas de casa, y la verdad es que hoy día veo que mi amigo sí, como que hace mal las cosas, quizás que su mamá lo motivaba más, pero también creo que es porque nos criaron así. A mí me criaron media floja en ese sentido, ¿cachai? Y que es un poco opuesto como lo que estamos hablando y es más típico, pero es porque me criaron así. Al final, como tú decís, en las niñas nomás está como el salvarla y el que vean todo esto diferente, porque depende de nosotros al final. Si es una cosa como de actitud, si uno no tiene que aceptar al final lo que no estáis de acuerdo. Así que sí, eso quería aportar como de otra visión más, de otra como educación no tan machista. Qué suerte tuviste. O sea, tampoco eran feministas ni nada, pero era como que mi abuelita era bien como buena para las chuchadas, entonces mi tata era como bien corto, así, entonces yo creo que por eso, pero en realidad también tuvo sus desventajas. Pero bueno, sí, eso. Mira, a mí, ahí como complementando con lo que dice la Dani, a mí también me pasó algo muy parecido. Como me crié sola con mi mamá y mi hermana, mi mamá se enfocó demasiado como en no hacernos como machistas, ¿cachai? Como estar rechazando todas esas cosas. Claro. Como, si no quieres, no tienes que lavar la loza. O sea, si vas a estar con alguien, la otra persona también lo puede hacer. Tú tienes que trabajar, tienes que estudiar, ponte a hacer esto, otro, ¿cachai? Entonces yo también me crié muy así. Entonces también de repente, como que me pasa que me siento medio floja aquí en la casa y mi lo estaba barriendo, así, haciendo todo. Yo aquí sentada trabajando, haciendo, no aportando como en la casa, ¿cachai? Pero Claro. sí, va en la crianza. Se me hizo mucho sentido como lo que dice la Dani. No me Sí, criaron así. Igual lo negativo de eso yo creo es que al final te crían con miedo, po. O sea, no hagáis esto, no acepté esto porque te pueden matar, porque te pueden pegar, porque, ¿cachai? Como que al final igual es, siempre como que esa es como la primera como intuición de nuestros padres, como te digo esto, te enseño esto para evitar que te suceda algo malo, entonces igual eso es negativo al final. Igual yo creo que te hace como más consciente nomás del mundo. Te hace que te caiga la teja antes. Para empezar a ponerte las pilas de más chica para que después no estar dependiendo de nadie. Esa fue como la enseñanza de mi mamá, así como no tener que depender de nadie. Cuando queráis tus cosas te las compras tú, cuando quieras tu casa te la compras tú, ¿cachai? No dejes que como que un hombre esté manipulando tu vida y que tenga que depender de eso, sino que mantente solita. Esa fue como el global que se me enseñó, ¿cachai? Yo soy muy trabajólica, ando como haciendo cosas todo el día y no en mis prioridades, o sea, es prioridad obviamente hacer cosas en la casa, pero no está arriba como las labores tan domésticas y todas esas cosas, ¿cachai? O ser mamá, o todo eso que se le enseña como tan cuadrado a las mujeres, en mi cabeza como que no estaba tan así. Eso es gracias a mi mami. ¿Alguien más quiere aportar para ir cerrando? Comentarios, reflexiones, vivencias. Si no, nada, yo creo que queda agradecerle a la Emi por todo el esfuerzo, el cariño que le puso a la presentación, que también tras bambalinas tuvo que crear y partir porque algo que no era parte de la escala que ella normalmente hace, pero hizo el esfuerzo para que tuviéramos este otro bloque que también era súper relevante y lo lleva a una escala más doméstica que nuevamente está invisibilizada. Y no, solamente para ir cerrando, se enmarcan en este circuito de capacitaciones, de feminismo que estamos impulsando. Va a quedar grabado, va a quedar como material de consulta después para los que no pudieron participar. Y nada, pues, si nos podemos aquí sacar el micrófono, agradecer y nos vamos saliendo. Muchas gracias a mí por
por el Sí, yo cariño. solamente agradecerles de nuevo por la recepción, por tener sus cámaras prendidas, quienes estuvieron, los que están con el micrófono, están escuchando. Es bacán ver que podemos aportar de distintos lados y que tienen como estas ganas de discutirlo y de conversarlo y de aprender. Así que nada más que agradecer y felicitar al equipo que levantó esta iniciativa. Encuentro que es muy genial, aparte, desde lo simbólico del nombre, o sea, que sean charlas de feminismo, cuando que ya te marca en el fondo una intención y no estemos hablando como de inclusión de mujeres o perspectiva de género, sino que de frente de estos temas que para muchas otras organizaciones son medios controversiales. Así que nada más que agradecerles por el espacio y cualquier cosa que necesiten, bueno, ahí pueden pedirle al Cote mi correo o mi número y feliz de ayudarles. Ok, muchas gracias, Emilia. Gracias a ti y a mí. Gracias, Muchas muy bueno. gracias. Gracias. Muy bueno todo. Los que organizan. Te pasaste de una. Buenas noches, Dime el gracias. tiempo. Chao, gracias. Chao, chao. Chao. Chao, gracias. Chao, 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 gracias. Ya, Emi, que estén bien. Chao, chao. Se fue la mía también.